Bueno, en este video vamos a hablar de algunos conceptos, hacer un repaso de algunos conceptos para después, en el siguiente video, ver la meiosis y la reproducción sexual. Los objetivos de esta clase es poder diferenciar entre el concepto de reproducción asexual y sexual y poder distinguir algunos tipos de células que llamamos células haploides y células diploides. Esta distinción está relacionada a la cantidad o al número cromosómico que contienen cada una de las células. Por empezar, hablar que la reproducción sexual tiene un solo progenitor, ¿sí? A partir del cual este progenitor se va a dividir para dar dos células hijas idénticas entre ellas, ¿sí? En el proceso que ya vimos, que es el proceso de mitosis. Como dice acá, a partir de una célula madre se originan dos células hijas que son idénticas a la célula madre que le da origen y por lo tanto son idénticas entre ellas también. Es decir, tienen el mismo material genético, el mismo ADN. Como vimos cuando vimos mitosis, el ADN se tiene que duplicar en la fase S del ciclo celular para que luego, durante el proceso de mitosis, este se pueda separar y dar un juego de ADN a cada una de sus células hijas. En la reproducción asexual, los genes y rasgos heredados a la descendencia, por lo tanto, van a ser semejantes al del progenitor. Es decir, si tienen la misma información genética que la célula de la célula que les dio origen, entonces todo lo que se va a heredar va a ser semejante al progenitor que le dio origen. La reproducción asexual tiene unas ventajas. La ventaja es que se pueden obtener muchos individuos idénticos al progenitor en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el progenitor, digamos, no tiene que buscar una pareja. Entonces, cuando decide dividirse, lo hace en muy poco tiempo. Y obviamente, si el ambiente en donde vive ese progenitor es favorable, lo puede desarrollar con gran facilidad la reproducción asexual. Y el inconveniente o la desventaja que tiene la reproducción asexual es que, como todos los descendientes van a ser iguales, ¿sí? Si las condiciones ambientales dejan de ser favorables, ¿sí? Y cambian y se hacen adversas, como dice ahí, es posible que no pueda sobrevivir ninguno, ¿sí? En cambio, la reproducción sexual involucra dos progenitores, un padre y una madre, así los vamos a llamar, para que ocurra, ¿sí? A partir de dos células, que son llamados gametos, se origina una sola célula, llamado el cigoto, es decir, dos gametos se tienen que unir, se fusionan para formar a la célula que se llama cigoto, el cual luego va a desarrollar el organismo adulto, a partir del cual se va a desarrollar el organismo adulto. Y para que obtener, por un lado, los gametos, necesitamos que se involucre el proceso de meiosis, y para obtener el cigoto necesitamos que ocurra el proceso de fecundación. Es decir, que acá la reproducción sexual va a tener dos procesos involucrados: la meiosis y la fecundación. Meiosis para obtener los gametos y fecundación para obtener el cigoto. En este proceso de reproducción sexual lo que se obtiene es una variabilidad genética en la descendencia, es decir, la descendencia va a ser diferente a los progenitores que le dieron origen. Acá vemos el progenitor macho, el progenitor hembra. En reproducción sexual necesitamos que se involucren las gametas de cada uno de ellos y mediante el proceso de fecundación se obtiene el cigoto a partir del cual va a crecer el organismo adulto, que acá es cachorrito todavía, obviamente. ¿Sí? Ese cigoto, recuerden que por mitosis, si es un organismo multicelular, se va a generar.
¿Cuáles las ventajas? Es que algunos de los descendientes, ¿sí?, que pueden ser más capaces de sobrevivir a cambios ambientales que sus padres, ¿sí? Y la desventaja es que puede ser lo contrario, es que algunos de sus descendientes sean menos capaces de sobrevivir a cambios ambientales que sus padres, ¿sí? Eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, el ser el descendiente diferente al progenitor o a los progenitores que le dieron origen. Como les dije, la reproducción sexual involucra dos células, una que va a provenir de la madre, que la vamos a llamar óvulo, o también, como les dije siempre en clase, la vamos a llamar ovocito. Esta es la gameta femenina, y la gameta masculina, que es el espermatozoides, que la va a ceder el progenitor macho, y la unión de ambas gametas va a ser el resultado del cigoto. A partir del cigoto, que va a entrar después en mitosis, se va a generar el organismo adulto. Para entender la diferencia entre una gameta o célula sexual y un cigoto, o lo que en futuro va a ser las células que van a formar parte del organismo adulto, es decir, las células somáticas o células del cuerpo del organismo adulto, tenemos que entender un concepto nuevo, que es el concepto de cromosoma homólogo. Cada cromosoma, ¿sí?, en un organismo tiene su pareja, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos cromosomas homólogos. En un organismo cada cromosoma va a tener su pareja, ¿sí? Estas cromosomas, que son los homólogos, van a ser semejantes en la forma, fíjense que son semejantes en su forma, en su tamaño y en la posición de su centrómero. Y además de ser semejantes entre ellos, contienen el mismo tipo de información genética. ¿Sí? ¿Por qué digo el mismo tipo? Porque no es necesariamente la misma información genética, el mismo tipo. Por ejemplo, en la secuencia de bases de este cromosoma contiene información para el tipo de pelo que va a tener, tipo de pelo y color que va a tener el animal. En la secuencia de base de los genes del cromosoma homólogo van a tener el mismo tipo de información genética, es decir, para el tipo de pelo y color del pelo del animal, pero puede ser diferente. Les doy un ejemplo. Si cruzamos un labrador negro con un labrador canela o dorado, el labrador negro va a tener información en su cromosoma para el color negro, y el labrador canela va a tener el mismo tipo de información, es decir, de color, pero en este caso va a ser para el color canela. Entonces, tienen el mismo tipo de información para un rasgo, en este caso, que le llamamos fenotípico. Un rasgo fenotípico es algo que los genes expresan y que uno lo puede ver, ¿sí? El color del pelo, la altura, el tipo de pelo, si es pelo primario, si es pelo secundario, el color de los ojos, la forma del hocico, el color del hocico, el largo de las patas, si es más alto, si es más bajo, el largo de la cola, ¿sí? No es lo mismo la información genética que tiene un bulldog francés, que tiene una cola corta y enrollada, a lo que tiene un labrador que tiene una cola larga y bien peluda, ¿sí? Entonces, los cromosomas homólogos, recuerden, son aquellos cromosomas que tienen su pareja, que es igual en cuanto, o semejante en cuanto forma, posición y tamaño, posición del centrómero y tamaño del cromosoma, y que tienen el mismo tipo de información genética en su secuencia de bases, o de secuencia de nucleótidos, como habíamos hablado en la clase que vimos genes. Ahora, cada uno, antes de entrar en el proceso de tanto de mitosis, si es para crecimiento del cuerpo, por ejemplo, o si es para la reproducción sexual, para el proceso de meiosis, de división del núcleo, que es otro tipo de división nuclear, siempre
los cromosomas, antes de dividirse, tienen que pasar por fase S, por fase de replicación del ADN. Entonces, lo que nosotros vemos, cuando vemos el cariotipo ya replicado, ¿sí?, de los cromosomas ya replicados, vemos esta estructura que son el cromosoma compuesto por dos cromátidas hermanas. Cada cromatida hermana de un cromosoma va a tener la misma información genética que la cromatida hermana, la cual están unidos por el centrómero. Ahora, el cromosoma homólogo va a pasar lo mismo. Va a tener, cada cromosoma va a tener sus cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Estas siguen siendo cromosomas homólogos, ¿sí? Pero con la diferencia de que ya están duplicados. Ya están preparados para entrar en división celular. En un cariotipo, en donde vemos antes, este es un cariotipo que es, digamos, es el conjunto de todos los cromosomas que constituye esta especie. En este caso les puse el ejemplo de la especie humana, que es por ahí la que ustedes más han sentido nombrar siempre, no porque me guste dar muchos ejemplos humanos, que por ahí está bueno recalcar esto porque lo usamos como ejemplo porque, bueno, somos nosotros, ustedes están empezando recién a estudiar los animales y en sus secundarios siempre han visto ejemplos relacionados a los humanos. Entonces, el cariotipo, que es este estudio de los cromosomas, de cómo están formados, ¿sí? En los cromosomas humanos, el total de cromosomas que tenemos en cada una de nuestras células del cuerpo son 46 cromosomas, o lo mismo de decir que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? 23 pares de cromosomas que está refiriendo a los pares homólogos. Fíjense, el primer par tiene el cromosoma que heredé de mi mamá y el cromosoma que heredé de mi papá. El segundo par tiene un cromosoma que heredé de mi mamá y otro de mi papá. Y así sucesivamente, ¿sí? 22 pares de cromosomas que son exactamente iguales entre ellos, y el último par, el par 23, o también llamado par sexual, puede ser igual o puede ser diferente. Si es diferente, como en este caso, uno lo llamamos X y al otro lo llamamos Y, este individuo es macho. Ahora, si tuviera el par sexual 2X, este individuo sería hembra. O mujer o hombre, como le llamamos los humanos. Nosotros en los animales usamos mucho el término macho y hembra. Ahora, quiero que entendamos la diferencia entre lo que decimos o cuando hablamos de una célula haploide y cuando hablamos de una célula diploide. La célula haploide es aquella célula que tiene solo una copia de cromosomas, ¿sí? Es decir, tiene, en este caso, esta célula tiene 3 cromosomas que no son homólogos entre sí. Tiene una sola copia de cromosomas. Las células diploides son aquellas células que tienen el juego completo, es decir, que tienen las 2 copias de cada uno de los cromosomas. Es decir, tenemos en este caso 3 pares de cromosomas homólogos. En cada par, uno va a ser de origen materno y el otro va a ser el de origen paterno. Recuerden que cada uno de los cromosomas homólogos tiene la misma información, no la misma, el mismo tipo de información genética. Entonces, repito, célula haploide es aquella que tiene un solo juego de cromosoma, es decir, tiene una sola copia de cada cromosoma. Y la célula diploide es aquella que tiene el juego completo, o sea que tiene los 2 juegos de cromosomas. Uno que heredó del padre y la otra que heredó de la madre. Es decir, cada cromosoma tiene una copia exacta de ella de su homólogo. Por eso dice 2 copias de cada cromosoma. Están completos el juego. Si observamos un organismo, que acá tampoco conseguí una célula, un organismo animal que me marque todo esto, así que por eso le puse esto, que hay un humano, ustedes tómenlo como si fuera un mamífero. Cualquier mamífero está formado
o tiene en su constitución células que las llamamos células somáticas y células que las llamamos células sexuales. Las células somáticas son todas aquellas células que componen los diferentes tejidos del cuerpo, ¿sí? Pueden ser células de la piel o epidérmicas, células musculares, células óseas, células del tejido conectivo o células de la sangre, que ya vimos eritrocitos, vimos glóbulos blancos, o también células nerviosas. Cada una de esas células tiene en su núcleo le decimos un número cromosómico 2N, es decir, tiene los dos juegos de cromosomas, ¿sí? Un juego que heredó de la madre y otro juego que heredó del padre, ¿sí? Es decir, que cada uno de estas células, de estos diferentes tejidos del cuerpo, que las llamamos células somáticas viene del cuerpo, son células diploides. Ahora, hay células que las llamamos células sexuales, que ya las vimos recién, que son el espermatozoide y el ovocito, que son células que tienen un solo juego de cromosomas, ¿sí? Cualquiera de ellas dos, tanto el espermatozoide como el ovocito, ¿sí? Entonces decimos que son células N o células haploides. Estas células, cuando se unan en el proceso de fecundación, restablecen en el cigoto el número cromosómico, es decir, N más N van a formar cigotos 2N. ¿Sí? Entonces se restablece el número cromosómico específico de la especie, se dice. Ahora tenemos un cariotipo en donde presentamos los cromosomas homólogos y cada uno de ellos ya está duplicado. Por eso se ve así como más robusto esto, ¿sí? Cada cromosoma, este es homólogo a este es homólogo a este. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, ¿sí? En todos los juegos de cromosomas vemos que están puestos de a pares los cromosomas homólogos y a su vez cada homólogo está duplicado, presenta dos cromátidas hermanas. Quiero que vayan teniendo en cuenta esto porque va a ser importante en el momento de la meiosis, que comprendan. Acá les puse un cuadro en donde muestra el número de cromosomas de las diferentes especies, ¿sí? En el humano dijimos, de células somáticas es 46, ¿sí? Que son las células no sexuales. El número de células somáticas va a ser van a ser células diploides o también llamadas 2N. Las células sexuales o los gametos, que puede ser el espermatozoide y el ovocito, son células N, es decir, tienen un solo juego de cromosoma y también lo podemos llamar células haploides. En el humano es 46 y los gametos van a tener 23. En el perro 78 y cada gameto va a tener 39, va a tener un solo juego. En el caballo son 64 y en la célula sexual es 32. El hámster, por ejemplo, tiene 22 y la célula sexual tiene 11. La mosca, el pollo, el maíz también, el guisante, el tomate. Cada organismo o cada especie tiene un número cromosómico específico de la especie, digamos, propio de cada una de las especies. Entonces, dijimos, repasemos, tipo de células en organismos eucariotas. Podemos encontrar células haploides, que son aquellas que tienen, esto es como un resumen, un solo conjunto de cromosomas, es decir, que son células N y normalmente los encontramos a las células haploides de organismos eucariotas, lo encontramos formando parte de gametas o también hay organismos eucariotas que su cuerpo, ¿sí?, multicelular está formado por células haploides, ¿sí?, como por ejemplo los hongos. Acá les muestro en la célula, esta N tiene 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4 cromosomas. Esta célula puede ser o una célula sexual o puede ser una célula de cuerpo de un hongo. Ahora, la contrapartida son las células diploides, en donde estas tienen 2 conjuntos de cromosomas, son células 2N, por eso, porque tiene 2 conjuntos de cromosomas, y son
En la mayoría de los eucariotes son células somáticas. Estos ejemplos que les di, neurón, hepatocito, etc. En donde esta célula va a tener 8 cromosomas, es decir, va a tener 2 juegos. Y fíjense que cada cromosoma va a estar con su homólogo. Cada cromosoma con su homólogo. Fíjense que cada cromosoma y su homólogo tienen su estructura en largo, en posición del centrómero similar, semejante. Fíjense que acá como ejemplo también les podría haber puesto que en los hongos, por ejemplo, solamente son 2 N en un estadio de cigoto, ¿sí? Porque el resto de la vida del hongo es N, ¿sí? También podría ser células somáticas o el cigoto, como células 2N. Bueno, esto era como para hacer una introducción y en el próximo video ya encarar directamente la meiosis y la fecundación. Muchas gracias.